Levanto un aleluya en medio de la adversidad. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá de las cenizas, la esperanza vendrá, la muerte ha vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, la oscuridad tendrá que huir. Levanto un aleluya en medio de la ansiedad. Levanto un aleluya, temor tú no me vencerás. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, y mi alabanza rugirá de las cenizas, la esperanza vendrá, la muerte ha vencido, el Rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá de las cenizas, la esperanza vendrá, la muerte ha vencido, el Rey vivo está. Canto aleluya, 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 clamo aleluya,
vencido, el Rey vive está. Te adoramos, Dios. Muy buenas noches, hermano. Me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes compartiendo un poco de la palabra de Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy nos permites estar aquí escuchando tu palabra. Gracias por tus bendiciones y porque siempre estás presente. Señor, en tus manos ponemos este tiempo. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que llegue tu palabra, sea sembrada en nuestro corazón y dé fruto y la pongamos por obra, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartirte acerca de un hombre que se llama Josafat. En la palabra de Dios lo menciona como un rey del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, si tú has leído, que el pueblo de Israel un día se dividió en dos reinos, que era el reino de Israel, que era la parte norte, y el reino de Judá, que era en la parte sur. Y Josafat fue un hombre que le tocó ser rey de la parte sur. Y él venía de un linaje, era hijo de un hombre que se llamaba Asa, que había sido rey del pueblo de Judá, y que había dado testimonio, había sido un buen rey delante de los ojos de Dios, había hecho cosas correctas delante de Dios. Y de la misma manera Josafat es un hombre que Dios había considerado como un hombre recto, como un hombre que hacía lo correcto delante de él al guiar al pueblo de Israel. Pero como en todas las historias, a pesar de que era un hombre que vivía agradando a Dios, haciendo lo correcto, es un hombre que se enfrentó a dificultades como todos nosotros. Y de eso quiero platicarte el día de hoy. Acompáñame ahí a 2 de Crónicas, capítulo 20. Acompáñame ahí a 2 de Crónicas, capítulo 20. Y el primer punto que hoy quiero compartir contigo es: ¿hay enemigos? Eso es seguro. Nosotros como cristianos tenemos que entender, a veces cuando se le predica a alguien nuevo, cuando se le habla de la palabra de Dios a alguien nuevo, se comete el error de caer en una mentira y se le llega a hacer creer a la gente que cuando tú vienes a Dios, cuando tú te entregas a Dios, los problemas desaparecen de tu vida. Y esto es una muy gran mentira, porque nosotros como hijos de Dios vivimos problemas todos los días, vivimos ataques, vivimos a expensas de enemigos que quieren destruirnos todos los días. La diferencia es que ahora no estamos solos al enfrentar esos problemas. Y tenemos que tener bien claro que existen enemigos en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios. Hermano, hay enemigos queriendo destruir tu vida, hay enemigos espirituales queriendo destruir tu familia, hay enemigos queriendo destruir tu matrimonio, hay enemigos queriendo destruir tu salud. Es real, tenemos enemigos y no podemos hacernos de la vista gorda, no podemos hacer como que no existen, porque entonces solamente estoy desprotegido contra esos enemigos. Y en 2 de Crónicas, capítulo 20, versos 1 y 2 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces, lo primero, existen esos enemigos. Sí existen enemigos espirituales hoy en día, que así como en los tiempos de Josafat estaban queriendo destruir al pueblo de Judá, así hoy esos enemigos están tratando de destruir nuestra vida y nuestras familias. Enemigos tales como la lascivia, enemigos tales
como los pleitos, enemigos tales como el rencor, enemigos tales como la división. Hermano, hoy nuestras vidas y nuestras familias están bajo ataque. Y es muy importante que realmente entendamos esto, que realmente veamos la gravedad de la situación, porque a veces como cristianos, como sabemos que Dios nos guarda, como sabemos que Dios nos ha prometido el guardarnos en el tiempo de prueba y guardarnos de los enemigos, pensamos o dejamos de creer que los enemigos están ahí. Y hoy en día vemos a un mundo alrededor de nosotros lleno de enemigos tratando de destruir nuestras familias. Y por eso hay tantas familias que se descuidan, por eso hay tantas familias que dejan de protegerse, que llevan una vida a la ligera. Y entonces vienen los enemigos y destruyen hogares, vienen los enemigos y destruyen matrimonios, vienen los enemigos y destruyen familias. Tenemos que entender que es real el peligro. El enemigo, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente, está esperando a ver a quién va a devorar, a quién se descuida para atacarlo y destruirlo. Por eso la palabra de Dios a nosotros nos llama a estar siempre en la brecha, a estar siempre preparados, a estar siempre listos, entendiendo que hay enemigos reales que están tratando de destruirnos. Todo el tiempo, alrededor de nosotros hay enemigos tratando de hacernos daño. Pero mira, algo que yo aprendí de la historia de Josafat viene en los versos 3 y 4, y es que Dios siempre debe de ser nuestra primera opción. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, Dios siempre tiene que ser nuestra primera opción. Mira, en el verso 3 dice: entonces él tuvo temor, realmente tuvo temor. Josafat tuvo miedo porque sabía que los enemigos eran reales y eran poderosos y tenían la capacidad física de destruir a Josafat y al pueblo. Mira, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Nota esto, y es que en el momento que Josafat se da cuenta de que hay enemigos queriendo destruirlo, que hay enemigos queriendo derribarlo y destruir al pueblo, yo no veo que Josafat haya hecho un consejo de guerra, yo no veo que Josafat haya consultado estrategias para defenderse o estrategias para atacar a sus enemigos. No, lo primero y lo único y lo más importante que Josafat hizo fue que en cuanto vio a los enemigos que querían venir a destruir su vida, a destruir al pueblo, él volvió a ver a Dios. Hermano, nosotros como cristianos tenemos que aprender en que cualquier situación, bajo cualquier ataque, nuestra mirada siempre debe de voltear a ver al Señor. Nuestros ojos deben de estar puestos en el Señor. Dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no voy a poder enfrentarme a un problema por mí solo. No tiene caso que yo me desgaste tratando de encontrar una manera humana o una manera personal de enfrentarme con mis enemigos, porque me van a destruir, porque mis enemigos son más fuertes que yo, porque mis enemigos son más fuertes, más inteligentes, tienen más experiencia que yo. Por eso la palabra de Dios nos dice: aguas, hay de aquel hombre que confía en el hombre, hay del hombre que confía en su propia mente o en su propio corazón, porque cuando nosotros nos enfrentamos a problemas y tratamos de resolverlos, solamente nos vamos a cansar y nos volvemos presas fáciles para el enemigo, presas fáciles para esos enemigos que están tratando de destruirnos. Por eso tenemos que aprender ahorita del ejemplo que nos da Josafat. Dice que él no buscó a sus generales del ejército, no buscó estrategias, no pensó en cómo combatir o en cómo defenderse. Lo primero y lo único que hizo Josafat fue voltear al Señor y clamar a Él, pedir ayuda. Y dice que después de las demás ciudades de Judá vinieron y se unieron a Josafat y empezaron a clamar a Jehová por ayuda, empezaron a clamar por la misericordia de Jehová. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Esto es lo que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas. Tenemos que aprender a voltear a ver a Dios siempre, en cada necesidad, en cada problema. Por mínimo que parezca tu problema, por mínimo que parezca tu necesidad, siempre voltea a ver al Señor, siempre confía en el Señor.
Punto número 3. Dios siempre responde en los momentos de dificultad. Tenemos que entender, esta es una hermosa promesa, y es que siempre que tú clames a Dios, siempre que tú voltees a ver a Dios, Él te va a responder. Eso es una promesa de Dios. Mira, en el verso 13, ahí mismo en 2 Crónicas 20, vamos a adelantarnos al verso 13. Del 13 al 15, vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mira, la palabra de Dios hermosa dice que el Señor responde inmediatamente. Está el pueblo reunido, el pueblo de Judá está clamando a Dios, está pidiendo ayuda al Señor, y entonces viene el Espíritu de Dios sobre un profeta que estaba en la multitud y habla al pueblo y les dice: óiganme Judá, no se espanten, no se preocupen, no teman, porque la guerra no es de ustedes, sino de Dios. Hermano, cuando tú y yo confiamos en Dios, cuando tú y yo amamos a Dios y entendemos que somos hijos de Dios y podemos clamar a Él en los momentos de dificultad y podemos clamar a Él en los momentos difíciles, dice la palabra de Dios que entonces Dios contesta, entonces Dios escucha el clamor de nosotros y trae respuesta a nuestras vidas. Y la respuesta de Dios siempre va a ser: no temas, porque no es tu guerra, sino mía. Yo tengo que entender que Dios está dispuesto a pelear las batallas que llegan a mi vida si yo se lo permito. Yo tengo que aprender a darle la oportunidad a Dios de pelear mis batallas. Cuando yo confío en el Señor, cuando yo le entrego mi vida a Dios, cuando yo verdaderamente le cedo el control a Dios, entonces Él viene a intervenir en todas las necesidades y problemas que puedan presentarse en mi vida. Porque así es la misericordia de Dios, porque así es el amor de Dios. El Señor constantemente nos está diciendo en su palabra: confía en mí, deja tus problemas en mis manos, permíteme a mí obrar, deja que yo lo haga. El problema es que como humanos nos cuesta trabajo ceder el control, y a veces esa soberbia o ese orgullo en nuestras vidas no nos permite cederle a Dios el control, e intentamos resolver nuestros problemas por nosotros mismos, intentamos enfrentar a nuestros gigantes, enfrentar a los enemigos en nuestras fuerzas, y lo único que logramos es ser lastimados, que nuestra familia sea lastimada, que nuestro matrimonio sea lastimado. Pero cuando nosotros volteamos a Dios, creemos en Él y dejamos en Él las cosas, dice la palabra que Él toma el control, y entonces Él te dice: hijo mío, no temas. No temas, porque no es tuya la guerra, sino mía. No es tuya la batalla, sino mía. No vas a pelear tú, voy a pelear yo por ti. Así es el amor de Dios, y lo único que necesitamos es creerlo, es entenderlo, aceptarlo y dejar a Él que tome el control en nuestra vida. Punto número 4. La alabanza es un arma poderosa. Y mira, hermano, al hablar de la alabanza como un arma, yo no me refiero exclusivamente a la alabanza con instrumentos el domingo aquí en la congregación. No, nuestra alabanza como hijos de Dios, cuando yo alabo al Señor, cuando yo adoro al Señor, eso es un arma poderosa para enfrentar mis batallas. Es un arma que Dios me ha dado, porque, mira, la palabra de Dios, vamos ahí en 2 Crónicas 20, versos del 21 al 22. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza,
Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Hermano, ¿por qué la alabanza es un arma tan poderosa? Porque la alabanza y la adoración son un reflejo de nuestra confianza en Dios. Cuando nosotros alabamos a Dios en medio de la dificultad, cuando tú te pones a adorar al Señor en medio de la prueba, en medio de la adversidad, aun cuando los enemigos vienen a atacarte, aun cuando las circunstancias te están sobrepasando, tú te pones a alabar a Dios, tú estás mostrando, tú estás declarando que ya no puedes más, ya no depende de ti, tu confianza está puesta en el Señor. Cuando tú alabas a Dios en medio de la dificultad y en medio de los problemas, es una muestra de que tú confías plenamente en que a pesar de tu circunstancia, Dios tiene el control y Dios te va a dar la victoria. Cuando tú adoras al Señor, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, es una muestra de humildad, es una muestra de amor en tu corazón, que tú has cedido el control a Dios. Por eso es que la alabanza es un arma tan poderosa en las manos de los cristianos, en las manos de un hijo de Dios, porque cuando nosotros alabamos al Señor, estamos diciéndole a Dios: Dios no está en mis fuerzas, yo me olvido de mis problemas, me olvido de mis enemigos, los dejo en tus manos y yo solo te voy a alabar. Yo confío en ti, yo voy a alabarte, yo voy a adorarte, porque sé que tú estás en control, porque sé que tú eres quien harás las cosas. Por eso la alabanza y la adoración se vuelven un arma tan poderosa en nuestras manos cuando verdaderamente confiamos en Dios. Y bueno, dice la palabra de Dios, tú puedes terminar de leer el versículo, todo el capítulo. Dice la palabra de Dios, Dios les dio la victoria. Dice que puso a gente que cantara, que alabaran y que dijeran gloria a Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que los enemigos empezaron a pelear entre ellos. Las emboscadas que habían puesto se les vinieron a ellos y se mataron todos unos a otros. Hermano, cuando tú confías en el Señor, cuando dejas tus problemas en las manos de Dios, Él va a resolverlos, Él va a enfrentarlos. Entenderemos, dice la palabra de Dios en los versos que acabamos de leer, no es tu guerra, es la guerra de Dios. No eres tú el que pelea la guerra, es Dios el que la pelea. Y para terminar, el punto número 5 dice: no hay nada que temer, somos más que vencedores. Acompáñame a Romanos capítulo 8. Y vamos a leer a partir del verso 31. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Empezamos entendiendo, si Dios está con nosotros, dice la palabra, lo que quiere explicar la palabra es: si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Qué enemigo puede preocuparte si Dios es el que está de tu lado? Yo te pregunto hoy, hermano, ¿qué situación en tu vida, qué problema en tu vida, qué enemigo en tu vida puede ser más grande que Dios? ¿Qué enemigo podría preocuparte cuando tú entiendes que Dios está de tu lado? Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién te va a condenar? ¿Quién te va a juzgar si Dios es el que ha hecho todo por ti? Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. 37. Antes, dice la palabra, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra de Dios dice: van a venir muchas cosas a tu vida, van a venir situaciones muy difíciles, va a venir tribulación, va a venir angustia, va a venir persecución, va a venir tiempo de hambre, van a venir tiempos de desnudez, van a venir tiempos de peligro.
O sea, la palabra de Dios te está diciendo, sí es real, si tienes enemigos, si hay enemigos que te están queriendo destruir, si hay situaciones y problemas que te quieren derribar, pero dice la palabra en el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, pero aclara, por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesús, por medio de Jesucristo que dio su vida en la cruz y venció a los enemigos por nosotros, venció a nuestros enemigos, venció a los principados y potestades que hoy quieren derribarte. Verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, cuando nosotros entendemos esto y dejamos a Dios el control, entonces dice, tú ya deja de ser tu guerra, deja de ser tu pelea y se hace mía. Y Dios empieza a pelear por nosotros, Dios empieza a luchar nuestras peleas, Dios empieza a enfrentarse a nuestras circunstancias. Y hermano, la palabra nos dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque no hay nada, no hay ni una sola situación, no hay ni un solo problema que pueda vencernos si Él está con nosotros, si Él está de nuestro lado. No hay nada que pueda apartarnos de su amor, no hay ninguna circunstancia que pueda contra nosotros cuando Él es el que está peleando nuestras batallas. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Hoy creemos en tu palabra, creemos en todo lo que tú nos has prometido, Señor, y hoy decidimos dejar en tus manos nuestras vidas. Señor, reconocemos que hay enemigos a nuestro alrededor queriendo derribarnos, Señor, que todos los días, Señor, hay enemigos, hay situaciones que están queriendo derribarnos y quizá muchas veces hemos cometido el error de tratar de enfrentarlos en nuestras fuerzas, Señor, y solamente hemos resultado heridos o hemos lastimado a nuestra familia o hemos lastimado a nuestros hogares, pero hoy queremos dejar en tus manos nuestras vidas, así como Josafat volteó hacia ti, Señor. Queremos que tú seas nuestra primera opción siempre, que cada que hay una dificultad, que cada que haya enfrentar a un enemigo, Señor, siempre volteemos a verte a ti. Padre, en ti está puesta nuestra esperanza y nuestra confianza. En ti está nuestra vida confiando, Señor. Hoy a ti te damos el control, a ti te damos la batuta, Señor. Te pedimos que seas tú el que guíe nuestras vidas y que, como dice tu palabra, seas tú el que pelee nuestras batallas, seas tú el que libre nuestras luchas, Señor, seas tú el que esté en control de todo en nuestras vidas, Señor. Nosotros queremos solamente alabarte, adorarte, Señor, y confiamos en que siempre tu fidelidad permanece para siempre, Señor, en que tu misericordia permanece para siempre y que nosotros, Señor, permanecemos cubiertos, guardados por tu mano en nuestras vidas. Señor, creemos y declaramos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo y de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Te amamos, te bendecimos y te damos muchas gracias porque siempre estás en control. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, que tengas una excelente noche.